RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al profesor Jaime Villena, secretario nacional de organización de la Confederación General de Trabajadores Perú, CGTP. Profesor Villena, qué gusto escucharlo. Buenos días, gracias por atender esta comunicación. Y agradecer a ustedes por esta deferencia para permitirnos llegar a toda la opinión pública. Bien, hoy va a tener lugar en Lima, específicamente en la Plaza 2 de Mayo, la Jornada Nacional de Lucha que está impulsando la CGTP. Bríndanos alcances, cuál es la plataforma que están presentando, las exigencias, las demandas, por favor. Bueno, es una Jornada Nacional de Lucha a nivel nacional y la concentración en Lima va a ser pues a partir de las 10 de la mañana en la Plaza 2 de Mayo. Esperemos que la policía no actúe con extrema crudeza como lo hizo en la última Jornada Nacional de Lucha. Nosotros vamos a protestar pacíficamente, manteniendo la distancia pertinente para evitar precisamente el contagio de este mal que nos aqueja. Bueno, nosotros consideramos en primer término que la crisis del coronavirus, la pandemia, la cuarentena, ha desnudado las deficiencias que tenemos a nivel nacional en el sistema de salud, en el sistema de educación y en todos los sistemas prácticamente. Y ha fracasado prácticamente las acciones políticas que ha realizado el gobierno y hoy estamos sufriendo las consecuencias en varias regiones del país. En la propia región Lima, que se esconden los números, que se esconden las verdaderas cifras estadísticas de los fallecidos y la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque el gobierno ha priorizado simplemente que se reabran los negocios, que se siga acumulando el capitalismo y en perjuicio de todos los trabajadores, y por eso nos hemos visto obligados de que las acciones que viene realizando el gobierno han sido solamente para favorecer a las empresas y no para favorecer a los trabajadores. Se mantiene, por ejemplo, vigente el Decreto Supremo 345, mediante el cual supuestamente para atender una informalidad que supuestamente está en el país, se ha recurrido a este Plan Nacional de Competitividad, pero a través de él se extienden regímenes laborales discriminatorios que desaparecen derechos laborales a mucha gente, a muchos trabajadores a nivel nacional. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el régimen agrario, en la que no se les paga gratificaciones, no se les paga vacaciones y una serie de beneficios laborales que sí se les paga a otros trabajadores, y aún en pandemia no ha tenido la voluntad política el gobierno de dialogar con nosotros para mejorar esta situación de estos trabajadores que han sostenido prácticamente toda la cuarentena, que nos han proveído de los alimentos básicos a nivel nacional. Otra situación que estamos reclamando es la suspensión de la norma del decreto de urgencia 038 de la supresión perfecta de labores, que con una simple declaración jurada y sin previa verificación de SUNAFIL, sin previa verificación de la entidad pertinente, se está aplicando esa supresión perfecta en forma irregular. Lo propio sobre el trabajo remoto, no existe la obligación del empleador de asegurar o de tener dentro del contrato el seguro complementario del trabajo de riesgo, lo cual indudablemente hace de que se ponga en riesgo la salud de todos los trabajadores. Lo propio, Sí, una consulta. En la última oportunidad que conversábamos, usted mostraba su preocupación por la necesidad de reactivar el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Recientemente el gobierno ha designado a Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y él ha dicho que está iniciando un conjunto de diálogos, de acercamientos con distintos gremios, ¿no? En el caso particular de los gremios de los trabajadores, la CGTP, ¿han tenido ustedes algún acercamiento? ¿Va a haber algún encuentro, alguna reunión prevista? Bueno, mire, antes de la designación de este nuevo comité ejecutivo, de este nuevo premier y la nueva designación de los nuevos ministros, tuvimos una carta que nos dirigió la ex ministra de Trabajo, en la cual indudablemente contestamos, porque la ex ministra de Trabajo nos planteaba una propuesta para una firma de una especie de compromiso público entre la CGTP y la PCM, y lo cual nosotros aceptamos indudablemente, pero con una respuesta clara de qué puntos se deberían de incluir en esa carta de compromiso. Lamentablemente no hemos recibido respuesta, y hasta el día de hoy, con la nueva designación del nuevo ministro de Trabajo, en la cual indudablemente, como toda la población, discrepamos,
porque incluso ayer en su presentación en la conferencia de prensa del presidente de la República, se olvidó de los gremios sindicales. Habló de su experiencia, de su trayectoria supuestamente amplia de 10 años de experiencia, pero no refirió la voluntad política del diálogo con los gremios sindicales, y eso nos preocupa porque hay varios puntos en discusión, como los que he mencionado, ¿no? Y que realmente, por esas razones, nos vamos a la Jornada Nacional de Lucha. No hay el bono universal, que por ejemplo hemos solicitado y que es la principal consecuencia de que la cuarentena haya fracasado en el Perú, porque la gente no tenía cómo sobrevivir y se ha visto obligado y en la necesidad de salir a las calles para poder trabajar de ambulante y poder subsistir. Ahora, ese es un tema muy importante el que usted cita, ¿no? El tema del bono universal, porque hasta hace poco menos de 10 días el propio presidente decía que ya se estaba cumpliendo con las metas de la entrega del bono universal, ¿no? Y hemos escuchado a analistas, especialistas, ¿no? Gente que ha estado haciendo un seguimiento y este bono no ha llegado. Ustedes que están muy cercanos a las organizaciones sindicales, a los gremios de los trabajadores, y naturalmente usted siempre traza una mirada de acercamiento hacia la población, ¿no? ¿Cuál es la información real que tienen respecto al bono universal? Bueno, efectivamente no se ha cumplido. Lo que simplemente está sosteniendo el presidente es el bono que otorgó de 760 soles para algunos cuantos y que no ha llegado para toda la población. A eso él le está llamando un bono universal, lo cual no es un bono universal. Lo que nosotros estamos pidiendo, el bono universal, es para todos los trabajadores y no solamente para el grupo que era designado. Es en ese sentido y en esas circunstancias que nosotros nos hemos visto obligados a programar esta jornada de lucha. Y ojo, que para el 1 de agosto tenemos una asamblea nacional de delegados en la cual no descartamos decidir una medida de mayor envergadura, que puede ser un paro nacional o lo que las bases decidan. Entonces va a depender de la reacción que tenga el gobierno en cuanto a esta jornada del día de hoy, y si no, nosotros radicalizaremos nuestras medidas de protesta como lo vienen haciendo en otros países ante la ineficacia de los ministros de trabajo, tanto del anterior y del presente, y ante la falta de voluntad política del gobierno y la falta de insensibilidad de ver que nuestra población a nivel nacional está sufriendo, está muriendo, y está muriendo no por solamente la enfermedad del COVID, sino por la falta de implementación de acciones para prever esta situación. O sea, no hay camas COVID, por ejemplo, en Arequipa, la gente se está muriendo en salas de emergencia, en las carpas, como hemos visto, y recién se están tomando medidas de forma tardía que indudablemente se debieron tomar con mucha anticipación, ¿no? Ahora, esta Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP va a tener lugar el 1 de agosto, ¿no? Ahora, ¿va a ser presencial o es virtual? Bueno, para evitar situaciones de que nos puedan anular la asamblea, hemos tomado la previsión de que va a ser de forma virtual. ¿Ya? Y en base a eso vamos a tomar importantes acuerdos. Uno de ellos es la radicalización de nuestras medidas en caso el gobierno no atienda nuestra petición. O sea, ya se tiene garantizado la participación masiva de todos los delegados a nivel nacional. Finalmente, hoy se realiza esta jornada nacional en todo el país, ¿no? Sí, efectivamente es una jornada nacional de lucha en todo el país, y es una llamada de alerta a las autoridades de que la CGTP no va a bajar los brazos en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa de los derechos de toda la población y en exigencia también de una implementación de acciones que permitan una buena educación. Hasta ahora no se cumplen, por ejemplo, el otorgamiento de las tabletas que tanto se hablara al inicio de año y que ya han transcurrido más de 4 meses y no se implementa a nivel nacional, lo cual desdice mucho del actuar del ministro de Educación y la falta de voluntad política del gobierno. Profesor Jamer Villena, secretario nacional de la Organización de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, yo le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. Bueno, muchísimas gracias, y hacer el llamado a todos los pobladores y trabajadores a las concentraciones respectivas en sus respectivas regiones y a la concentración general en la Plaza 2 de Mayo a partir de las 10 de la mañana. Muy amable. Ha sido grato conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.